Buenas noches, mi nombre es Daisy García, soy la instructora encargada de la competencia de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Es una competencia transversal, es decir, que se ve en absolutamente todos los programas de formación del SENA. Tiene una duración de 48 horas. Para este caso, pues, nos vamos a estar programados durante el mes de julio. Entonces, estamos programados hasta el 30 de julio para realizar 4 evidencias. El día de hoy, pues voy a explicar de qué se tratan las 2 primeras evidencias y la siguiente semana, es decir, en la semana del 17 al 21 nos volveremos a encontrar para hablar de las siguientes evidencias. Entonces, lo más probable es que el siguiente encuentro sea el 18 de julio para explicar pues las evidencias finales. Entonces voy a proyectar aquí, por favor. Claudia, buenas noches. ¿Me estás escuchando? Buenas noches, profe. Sí, señora. ¿Ves mi presentación? Una señora se ve la cámara. ¿Se ve solo mi cámara? Listo, entonces Sí, señora. permíteme un momento. Ahora sí escucho a Jonathan. Ahora sí. Ahora sí ven la presentación, ¿sí? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, pues esta es una competencia transversal, tiene 48 horas de formación, donde nos vamos a estar viendo pues los días martes, solamente pues en este caso esta semana no se pudo porque hubo ahí un cruce, por eso nos encontramos el viernes, pero el próximo encuentro entonces sería para el martes 18 de julio. ¿Estamos? Eh, Entonces, hoy, Profe, sí, señor. una pregunta es que nosotros los martes tenemos componente técnico ¿Pero en qué horario? A las 7. de 7 a 8. Sí, yo lo hago de 6 a 7. Ah, listo. Entonces ahí empatamos perfectamente. ¿Listo? Entonces esta competencia tiene como tal 4 evidencias para presentar, pues vamos a hablar todo lo relacionado con lo que es la protección ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Entonces es una competencia pues que todos los trabajadores tienen que ver porque pues en absolutamente todas las actividades que se realizan se va a tener una afectación al ambiente y también como trabajadores vamos a tener una afectación en nuestra salud. Entonces, la idea con esta competencia es conocer un poco sobre la normatividad colombiana, qué nos dice frente a la protección del ambiente y qué nos dice sobre la protección del trabajador. Hoy vamos a hablar de las 2 primeras evidencias. Entonces, la primera evidencia es un cuestionario y la segunda evidencia es una presentación. Estas 2 evidencias, entonces, están para presentarlas el día 16 de julio. Entonces, es la fecha de entrega para que ustedes se encuentren al día. Que es muy importante que tengan en cuenta, como esta es una competencia transversal, pues yo voy a estar asignada a esta ficha durante el mes de julio. Es importante que prioricen y que realicen las actividades transversales porque si ustedes no entregan a tiempo, después yo ya no voy a estar asociada a la ficha y no hay quien descalifique. De pronto para ustedes no lo ven como un problema en el momento, pero a la hora de pasar a su etapa productiva sí va a ser un problema porque tienen que tener absolutamente todo evaluado. Entonces la diferencia con el instructor técnico, pues es que el instructor técnico está con la ficha todo el tiempo, mientras que con nosotros están básicamente un solo mes. ¿Listo? Los días jueves yo tengo una franja de atención que es entre las 6 y las 7 de la noche. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre lo que hay que hacer, tuvieron algún problema en el ingreso a las actividades y demás, ahí se pueden conectar, pueden mirar mi perfil. Entonces aquí ustedes pues me buscan, ustedes son la ficha 73, ¿no? Entonces ustedes me buscan, aquí yo estoy, aquí está mi foto.
Y entonces aquí en información van a encontrar que los jueves de 6 a 7 se pueden conectar por acá por si tienen alguna duda o algo por resolver. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las dudas que tengan. También aquí, pues en mi información encontrarán mi correo electrónico, entonces también me pueden escribir al correo electrónico en cualquier momento, pues yo les respondo. ¿Listo? Eso en cuanto a mi información. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la competencia. Entonces, como les decía, pues esta competencia tiene 4 evidencias y tiene un material de formación que está dividido en 2 partes, ya se los voy a mostrar. Entonces, ¿cómo ingresamos a la guía de aprendizaje y a las actividades? Ustedes se van a ir a análisis y desarrollo de software, proyecto, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 7 y guía de aprendizaje 8. En la guía de aprendizaje 8 encuentran las 4 actividades de esta competencia. Bueno, la primera evidencia es un cuestionario. Entonces, aquí no la describí porque simplemente que ustedes van a ingresar aquí a la plataforma. Espérenme. Entonces, vamos a ingresar y vamos a buscar la ruta que les dije. Está un poquito lento, creo que aquí ya no, esta es la 72. Está 73. Entonces, nos vamos para contenido del curso. Voy a apagar mi cámara a ver si de pronto funciona un poco más rápido. Proyecto, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 7, guía de aprendizaje 8. Entonces aquí ustedes van a buscar las actividades que finalizan en 501, actividad de aprendizaje 1. Entonces aquí van a encontrar el cuestionario. Entonces nos dice, cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Aquí pues ustedes van a ingresar y pueden desarrollarlo. ¿Listo? Este cuestionario se evalúa automáticamente. Entonces, ustedes lo pueden presentar. Ustedes ya saben que tienen que tener 70 puntos de 100. Como esta evaluación es de 10 preguntas, entonces como mínimo tienen que aprobar 7. Si no la aprueban a la primera, pues tienen 3 oportunidades para volver a presentar la evaluación hasta que la aprueben. ¿Listo? Entonces, esta es la primera actividad, un cuestionario. ¿Listo? Y esa es la ruta. La actividad de aprendizaje 2 es una presentación. Nos dice presentación sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, esta sí la tengo escrita acá. Entonces, van a hacer una presentación que la pueden hacer en PowerPoint, en Canva, en Powtoon, en el programa que a ustedes mejor les parezca para hacer presentaciones. Tiene que tener un título. El título va a ser este mismo, presentación sobre estrategias para la prevención y control de impactos ambientales. El cuerpo, entonces ustedes van a explicar cuáles son esas estrategias para prevenir impactos ambientales y cuáles son las estrategias para prevenir accidentes y enfermedades. Y como último, pues van a poner una conclusión del tema. Yo ahorita les voy a explicar un poco sobre los términos que vamos a manejar y finalmente, entonces, el formato, pues ustedes lo escogen. Generalmente, pues si es en PowerPoint mejor porque es un programa con el que no hay ningún problema. Y la extensión de las diapositivas, pues debe ser de 10 a 15 diapositivas.
que es muy importante, se está solicitando una presentación en PowerPoint, no un documento de Word, porque a veces ponen en una hoja la información, pero eso no es lo que se está solicitando. Entonces se les califica pues que haya un equilibrio visual entre las imágenes que acompañan el texto, que el texto sea muy conciso, que contenga la información que se solicita. ¿Listo? Esta presentación la pueden hacer de manera grupal si lo prefieren o de manera individual, no hay problema. Que es muy importante que si lo hacen de manera grupal, todos los integrantes del grupo lo tienen que entregar. ¿Sí? No es que yo estoy en el grupo con Laura Sofía, por ejemplo, entonces Laura Sofía ya lo subió y a mí me califican. No, es importante que todos los integrantes del grupo suban la evidencia y que la evidencia esté marcada con el nombre de todos los integrantes del grupo. ¿Listo? Esas son las dos evidencias de las que vamos a hablar el día de hoy. Chicos, hasta el momento, ¿tienen dudas de qué es lo que hay que hacer? Profe, con la presentación es tipo video o solo la presentación de PowerPoint y ya, ¿no? No, solo la presentación de PowerPoint. Ok. Bueno, ¿por qué? Les cuento que la última evidencia sí es un video. Entonces, por ahora, no hagan videos. Es solamente una presentación, no hay que exponerla ni nada. ¿Listo? Bueno, entonces, si no tienen más dudas, ahora sí, pues voy a entrar un poco más en materia, digamos, de lo que ustedes van a ver en este curso. Entonces, para desarrollar estas actividades, pues ustedes tienen un material de formación que está dividido en dos partes. La primera parte se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta es la ruta para encontrarlo. Entonces también en la misma ruta anterior van a encontrar el material de formación y esta es la primera parte del material de formación que ustedes deben leer para desarrollar el cuestionario y la primera evidencia. Y la segunda parte, entonces, se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a mirarla aquí en la plataforma. Entonces, estamos en Guía de Aprendizaje 8, ¿cierto? Y aquí encontramos el material de formación. Nos vamos aquí a buscar Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es el material de estudio para que por favor lo lean muy cuidadosamente. Yo hoy simplemente voy a hacer un resumen de lo que considero que deben tener en cuenta para poder desarrollar el cuestionario y para poder realizar su presentación en PowerPoint. Ustedes aquí acceden a su recurso educativo, inician el curso y pues aquí van a encontrar toda la temática. La verdad es que es un tema que es bastante extenso, aunque aquí está muy bien resumido. Entonces, todos estos conceptos ustedes los van a tener en cuenta para poder desarrollar su cuestionario. ¿Listo? Por favor, antes de desarrollar el cuestionario, es muy importante que lean el material de apoyo. Y por esa ruta, entonces, se encuentra también la otra parte del material de apoyo, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Perdón, ay, me fui mal. Aquí entonces iniciar curso y ahí encuentran todo el material. ¿Listo? Importantísimo que lo lean. Bueno, entonces, yo aquí les traje un pequeño resumen de lo que hay que tener en cuenta frente a los conceptos para desarrollar el cuestionario, que es la primera evidencia. Entonces, recuerden que esta competencia pues nos habla de dos temas. El primer tema es medio ambiente y el segundo tema es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, frente a la parte de medio ambiente o protección ambiental, vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos.
Los conceptos que les voy a mostrar en este momento son los conceptos con los que ustedes se tienen que ir sí o sí para desarrollar el cuestionario. Entonces, el primer concepto es el concepto de ambiente. Nos dice que el ambiente es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos y abióticos y por las relaciones entre estos, también por los elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Es decir, que el ambiente es absolutamente todo lo que nos rodea y las relaciones que se dan entre todo lo que hay en nuestro medio. Entonces, el ambiente tiene unos componentes. Se dividen en componente natural y en el medio social. Dentro del medio natural encontramos el componente biótico, que es todo lo que tiene vida, como por ejemplo la vegetación, la fauna y todos los organismos vivos que viven en el agua. También encontramos pues obviamente virus, bacterias y otros microorganismos. Dentro del medio natural, entonces también encontramos la parte abiótica, que es todo lo que no tiene vida, pero que es fundamental para que exista la vida como la conocemos. Dentro de ellos tenemos el clima, el aire, el agua, el paisaje. Y por último tenemos el medio social. El medio social también se conoce como el medio antrópico, es decir, el que está conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los dos sistemas anteriores. Dentro del medio social encontramos la parte económica, la parte demográfica, la parte política y la parte cultural. Encontramos otro ecosistema, otro concepto muy importante que es el concepto de ecosistema. Nos dice que el ecosistema es el conjunto de seres vivos y sus interacciones. Entonces, cómo los seres vivos interactúan con todo lo que los rodea, es decir, con otros seres vivos, con también con la parte abiótica para poder sobrevivir. Está el concepto de biodiversidad. Entonces, la biodiversidad se entiende por la variabilidad entre organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos gran riqueza de... Entonces, tenemos mucha diversidad de seres vivos y por lo tanto decimos que es un país rico en biodiversidad. Aparece el concepto de aspecto y de impacto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental, pues aquí se encuentra la definición que nos dice que son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente, es decir, todo lo que usamos, hacemos o generamos y que puede afectar de manera positiva o negativa al ambiente. Aquí en esta imagen encontramos, por ejemplo, que en esta fábrica y este carro genera emisiones atmosféricas. Entonces, lo que se produce o lo que se usa del ambiente es el aspecto. Y el impacto ambiental es el cambio que puede ser adverso o benéfico a partir de esas actividades, productos o servicios. Entonces, aquí vemos que el impacto puede ser positivo o negativo. En este caso, si el aspecto son emisiones atmosféricas, el impacto es un impacto negativo, que es la contaminación del aire, y otro impacto negativo puede ser las enfermedades respiratorias. Aquí vemos un resumen de lo que es aspecto e impacto ambiental. Entonces decimos que aspecto ambiental, emisiones. Aspecto ambiental, consumo de energía eléctrica. Aspecto ambiental, vertidos, que son como tal los contaminantes del agua. Entonces, si hay emisiones, ¿cuál es el impacto? La contaminación del aire. Si hay consumo de agua y energía, ¿cuál es el impacto? El agotamiento de los recursos. Si hay vertimientos, ¿cuál es el impacto? La contaminación del agua.
Este concepto es muy importante porque la segunda evidencia, que es la presentación, ustedes van a hablar pues de qué podemos hacer en las empresas y en nuestros hogares para minimizar estos impactos ambientales negativos. Entonces, por ejemplo, si una empresa genera muchas emisiones atmosféricas y contamina mucho el aire, pues ¿qué puede hacer para disminuirlo? O si es una empresa que consume mucha agua y energía y agota los recursos, ¿qué puede hacer para disminuir ese problema? Bueno, y para finalizar, pues tenemos el concepto de huella ecológica. Entonces, en la actualidad se hablan de huellas. Eh, la huella hídrica tiene que ver con el consumo de agua que tenemos nosotros. La huella de carbono tiene que ver con la cantidad de emisiones atmosféricas que generamos de acuerdo a, pues, al uso, digamos, de combustibles que tenemos. Y la huella ecológica tiene mucho que ver con las transformaciones que hacemos nosotros del ambiente. Esto está muy relacionado también con la generación de residuos sólidos. Bueno, esos son los conceptos frente a la parte ambiental. Frente a la parte de seguridad y salud en el trabajo, entonces tenemos los siguientes conceptos que son muy importantes de tener en cuenta para el cuestionario. Entonces, lo primero es tener en cuenta qué es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos dice que seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que se dedica a la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo mediante la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Esta es una disciplina que tiene que ver con la parte ambiental, porque generalmente mientras se cuida el ambiente, pues también se está cuidando la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Es una disciplina pues que ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas aquí en Colombia. Entonces, donde se ha generado mucha normatividad para proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades. Dentro de este, entonces, vamos a tener algunos conceptos importantes como el concepto de incidente de trabajo. Nos dice que el incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Es decir, que un incidente es un casi accidente. Es muy importante tener en cuenta un incidente de trabajo porque aunque no se haya materializado, por ejemplo, aquí el señor va caminando y casi se cae, pero no se cayó, pero si no se hace un arreglo a eso que produce el casi accidente, pues la próxima vez puede llegar a generar un accidente. El accidente de trabajo nos dice que es todo suceso acaecido que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Nos dice que es un suceso repentino, es decir, que sucede de un momento a otro y puede llegar a causar pues lesiones o invalidez o hasta la muerte del trabajador. Generalmente, para que ocurra un accidente de trabajo, tienen que haber actos y condiciones inseguras, que son actos y condiciones que generan, pues que están mal, que también se consideran como peligros y que pueden llegar a desencadenar los accidentes. Los actos inseguros, pues son las acciones u omisiones cometidas por las personas que posibilitan los accidentes. Por ejemplo, fumar en un área donde hay material combustible, eso pues digamos que aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. Conducir y chatear al mismo tiempo, entonces el ir chateando pues hace que perdamos la atención del camino y favorece la ocurrencia de accidentes. Y aquí, por ejemplo, encontramos subirse a una escalera sin tener puntos de apoyo. Entonces, esas omisiones que tienen los trabajadores y que pueden desencadenar accidentes se conocen como actos inseguros y generalmente se dan porque el trabajador
o no quiere hacer caso a las normas de seguridad o simplemente las desconoce. También tenemos las condiciones inseguras. Entonces, una condición insegura es la situación que se presenta en el lugar de trabajo y se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados, como por ejemplo un piso resbaloso, condiciones de orden y aseo o instalaciones eléctricas en mal estado. Tenemos el concepto de enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que se ha visto obligado a trabajar. La diferencia entre el accidente y la enfermedad es que el accidente es un suceso repentino, mientras que la enfermedad no es repentina, es algo que se va generando con el tiempo. Entonces puede ser en poco tiempo, como por ejemplo una gripa que se puede desencadenar en 2, 3 días, o puede ser en largo tiempo, como por ejemplo un cáncer que puede tardar hasta años en presentarse. Tanto accidentes y enfermedades pues se dan por la presencia de peligros. Entonces los peligros pues son actos y condiciones inseguras. Ejemplos de peligros: un cable en mal estado, un piso liso, defectos en la fabricación de una máquina, presencia de gases y vapores. Los peligros se clasifican en dos grupos. Están los peligros higiénicos, que son los que producen enfermedad, y están los peligros de seguridad, que son los que generan accidente. Entonces, dentro de los peligros higiénicos, que son los que producen enfermedad, encontramos el peligro biológico, que es por exposición a organismos vivos, como virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, por medio de contacto por picaduras, mordeduras o fluidos y excrementos. A peligro biológico, pues están expuestos algunos trabajadores en mayor cantidad, como por ejemplo los agricultores, los trabajadores del área de aseo y los trabajadores del área de la salud. Sin embargo, no son peligros exclusivos de estos trabajadores. Cualquier trabajador, pues por tener contacto con otra persona, pues puede estar expuesta a un peligro biológico. El peligro químico tiene que ver con el contacto con sustancias químicas en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, también digamos que cualquier trabajador que tenga contacto con estas sustancias, pues está expuesto a peligro químico. El peligro químico es muy variable y depende de las características de la sustancia con la que tiene contacto. Está el peligro físico, que es por contacto con cualquier forma de energía. Dentro de ellos tenemos el ruido, la iluminación. Bueno, el ruido puede llegar a generar hipoacusia, estrés. La iluminación, que puede ser por exceso o por deficiencia, que pues puede llegar a generar pérdida de la agudeza visual. La vibración, que puede llegar a generar problemas circulatorios. Las temperaturas extremas por calor y frío, que puede llegar a generar choques térmicos, desmayos, o favorecer en el caso del frío la ocurrencia de resfriados y enfermedades respiratorias. La presión atmosférica normal y ajustada a la que están expuestos, por ejemplo, los trabajadores de minas y también los pilotos y asistentes de vuelo. Y finalmente las radiaciones, que pueden ser ionizantes o no ionizantes, que son formas de energía que pues están en contacto con nuestro cuerpo y pueden llegar a generar afectaciones en nuestra salud. Está el peligro psicosocial, que están expuestos absolutamente todos los trabajadores y tiene que ver con la variabilidad de las características de la empresa. Entonces puede llegar a producir estrés debido al estilo de mando, al pago, a las características del grupo social, a la carga mental, a las demandas emocionales o a la jornada de trabajo. Y finalmente, dentro de los peligros higiénicos encontramos el peligro biomecánico, que tiene que ver con las posturas y con las fuerzas que realizamos en nuestro trabajo.
Entonces, dentro del peligro biomecánico tenemos posturas, manipulación manual de cargas, esfuerzo y movimientos repetitivos. Ahora vamos a hablar de los peligros de condiciones de seguridad. Entonces, los peligros de condiciones de seguridad son aquellos que pueden llegar a generar accidentes. Por ejemplo, el peligro eléctrico por contacto con alta y baja tensión o estática, que puede llegar a producir electrocuciones, quemaduras y hasta la muerte. Está el peligro mecánico, que es por contacto con elementos de máquinas, herramientas y piezas a trabajar, que puede llegar a generar golpes, cortes o aplastamientos. Tenemos el peligro locativo, que tiene que ver con las superficies de trabajo, que pueden ser irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo que generalmente pues producen golpes y caídas. Están los peligros públicos, que son los robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público. Están los accidentes de tránsito, que se dan pues en las personas que tienen que trabajar saliendo a la calle o también las personas que manejan vehículos. Está el peligro tecnológico por explosiones, fugas, derrames o incendios. Está el peligro por trabajo en alturas, que es trabajo que se realiza a más de 1,5 metros. Está el peligro por espacios confinados, que un espacio confinado pues es un espacio reducido, generalmente como una alcantarilla o una mina. Y por último está los fenómenos naturales, que están expuestos pues también absolutamente todos los trabajadores. Bueno, las medidas de intervención entonces se dividen en 5. Están las medidas de eliminación, que es eliminar el peligro. Por ejemplo, modificar un diseño para eliminar el peligro. Aquí, por ejemplo, el señor realizaba manipulación manual de cargas, entonces se le entrega una carretilla, ya no tiene que hacer ese levantamiento manual, entonces se eliminó el peligro. Cuando no se puede eliminar el peligro, se puede sustituir. Entonces, digamos que en una empresa utilizan un pegante que es muy tóxico. No se puede dejar de utilizar pegante porque el proceso lo requiere, pero sí se puede reemplazar por uno menos tóxico. Eso es sustitución. Cuando no podemos ni eliminar ni sustituir, podemos generar controles de ingeniería, que tiene que ver con instalar sistemas en el lugar de trabajo para disminuir la exposición al peligro. Por ejemplo, sistemas de ventilación, enclavamiento de máquinas, cerramientos acústicos, entre otros. Tenemos los controles administrativos, que tienen que ver con la señalización, advertencias, procedimientos de seguridad y capacitación al personal. Esto pues es un control más blando, o sea, menos efectivo, pero pues generalmente se utiliza como apoyo a los anteriores. Y como último, pues tenemos los equipos y elementos de protección personal, que se utilizan pues para algunos peligros, y también es un control blando, es decir, un control menos efectivo que generalmente se debe hacer como apoyo a las otras medidas de intervención. Entonces, esto pues es la información que ustedes tienen que tener en cuenta para el cuestionario y pues básicamente para su presentación. Entonces, ya conociendo la definición de accidente de trabajo, de enfermedad laboral y de impacto ambiental, pues la segunda evidencia es hacer una presentación donde plasmen estrategias para prevenir y controlar impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Les recuerdo que la fecha de entrega de estas dos evidencias es el 16 de julio hasta las 11:30 de la noche, y que pueden realizar esta evidencia, la número 2, de manera grupal, siempre y cuando cada uno suba a la plataforma la presentación, y la presentación pues tenga el nombre de todos los integrantes del grupo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen dudas frente a lo que hay que hacer? No, señora, de momento todo claro. Todo Listo. claro, profe.
Listo, muy bien, chicos. Entonces recuerden que yo los jueves me conecto a las 6 de la tarde por si tienen alguna duda. También si requieren escribirme algo puntual, pueden hacerlo por mi correo electrónico. Y pues nos vemos el próximo 18 de julio, donde explicaré las 2 evidencias finales. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas ni nada, se pueden desconectar ya. ¿Listo, chicos? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, que Ok, estén muy profe. bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.